La siguiente presentación está a cargo de Hugo Ponce. Hugo Ponce es biólogo y especialista en manejo integrado de plagas urbanas. Nos acompaña el día de hoy y es un gusto tenerlo en el Perú Plagas 2021 con la ponencia En boca cerrada no entran moscas, pero tampoco un buen vino. Esta ponencia es auspiciada por la empresa Aro. Hugo, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos allá en Perú o en los países donde se conectan. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para platicar de un tema que, como ustedes vieron en el programa, hoy ocupa gran parte del tiempo, que son justamente las moscas, pero hoy vamos a darle una perspectiva distinta. Vamos a hablar de aquella famosa frase que seguramente ustedes conocen, que dice, en boca cerrada no entran moscas, pero bueno, ¿qué significa esta frase? Y también pensar, que tampoco en una boca cerrada, seguramente no entra un buen vino, o bueno, en este caso, un buen pisco, por supuesto. Que vamos a empezar abarcando o tocando justamente el tema de las moscas desde esta perspectiva. ¿Por qué entran? Y de aquí también una pregunta que es típica acá en México, no sé si lo sea por allá, la típica pregunta es, ¿y por qué los perros entran a las iglesias? Ustedes han visto que seguramente en los pueblos o en muchos lugares la gente está tomando la misa, está tomando la ceremonia y nunca falta alguno o varios perros que están en el interior, echados, muy tranquilos. ¿Son acaso que son muy religiosos? ¿Son acaso que también van a escuchar misa? No, entran simplemente porque pueden, porque la puerta está abierta. Por eso pueden entrar. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos ahora con la visión de, bueno, ¿por qué las moscas entran? Porque pueden y porque hay una razón por la que pueden. Entonces, esto incluso podemos llegar a extrapolarlo no solamente con moscas. Claro, nuestro tema de hoy está muy enfocado a estos insectos, pero pensémoslo realmente para todo el resto de las plagas. Realmente lo primero que tenemos que pensar es, la plaga está ahí por algo. Y lo primero por lo que está es que simplemente porque puede. Entonces, muchas de las estrategias o muchas de las técnicas que llegamos a buscar para su control son, pues, lo primero que la gente piensa es matarlas. Y después la perspectiva empieza a cambiar, como lo vamos a ver más adelante, en tratar de evitarlas, incluso a veces, que no es una práctica de la más correcta, en hasta ignorarlas en algún momento dado, lo cual no es lo más conveniente. Y por supuesto, lo ideal es controlarlas, pero esta palabra en particular, y ya también lo veremos más adelante, tiene mucho que ver con un trabajo más metódico. El control no es solamente matarlas ni evitarlas, es mucho más que solamente eso. Y eso es un poco lo que vamos a platicar también el día de hoy, con un poquito de cómo han evolucionado estas ideas con respecto a las moscas y su subsistencia y su vida en nuestra historia, en nuestra infancia. Vamos, muchos de ustedes conocen este poema al cual Serrat, bueno, el poema de Machado, al cual Serrat le puso música, que habla mucho justamente en sus experiencias con las moscas desde niños. Estoy seguro que incluso muchos de ustedes podrían contar hoy una o más anécdotas en la cual tiene que ver a una mosca, más allá de la cuestión laboral como controladores de plagas, algo seguramente les habrá ocurrido alguna vez con alguna mosca o algunas moscas que seguramente podrían platicar. Tan es así que nos hemos acostumbrado a ellas en algunos lugares. Ustedes deben conocer varios pueblos en los que la gente come, vive con moscas alrededor como si no existieran, quieran ser parte del paisaje, lo cual no suele ser precisamente a veces lo más idóneo dado su importancia, no solamente por su simple molestia, la incomodidad de que esté volándonos alrededor, sino también por la gran cantidad de enfermedades que son capaces de transmitirnos, que hace que estos insectos sean ahora sí se aplica la palabra vital importancia para la sobrevivencia del humano. Y esto tampoco es nuevo.
De hecho, desde hace mucho tiempo llegó a haber campañas, pero fieras campañas, para controlar las moscas. Claro, la perspectiva era erradicarlas, era matarlas, era eliminarlas a toda costa. Aquí ven este anuncio simplemente que decía, es toda una plana de este periódico que decía, bueno, mate la mosca y salve al bebé, y después habla mucho de lo que representa justamente el matar las moscas. Era una campaña muy fuerte para que se eliminaran a toda costa. Pero la gente se daba cuenta que por más que mataran moscas, el problema no terminaba. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? El hábito justamente de matar moscas es algo que también trajo la utilización de algunas sustancias, extractos, que se hacían muchas veces de manera tradicional o doméstica, sobre todo en el viejo mundo, más pensando en el crisantemo, por ejemplo, acá en América, una flor muy parecida que es el taguetes, del cual se extraía, bueno, y a la fecha se extrae para algunos productos que muchos de ustedes ya conocen, valga la expresión, ciertas sustancias, un extracto al final de cuentas, que se decía que era capaz de matar a los insectos y matar estas moscas. Por supuesto, por la forma en la que se elaboraban, su capacidad o su eficiencia no era la que uno buscaba, y siempre después de la recomendación de su uso venía una segunda recomendación. Por si acaso, todas aquellas que iba tirada, vaya y píselas, para más seguridad. Y esa era una recomendación real, créanlo. Después, también se llegó a utilizar cierto tipo de plantas, por ejemplo, ese hongo que muchos de ustedes conocen y está tan asociado con los duendes, ese de caperuza roja, que es Amanita muscaria, precisamente en el nombre llega a la condena, que se dice, bueno, produce ciertas sustancias que podía llegar a matar a las moscas también, o aquellos hongos que son como tal, del grupo entomoftorales como tal, que llegan a contagiar también las moscas y bueno, aún vivas, llegan a atacarlas y ocasionarles la muerte. Por supuesto, este tipo de métodos también tenían muchas limitaciones. Al día de hoy se siguen estudiando, se sigue buscando la mejor forma de aprovecharlas, pero bueno, esos eran los primeros intentos después de todo. Y bueno, vino a principios del siglo pasado el descubrimiento de este gran aparato que todo mundo conoce, los famosos matamoscas, o que seguramente tienen algún otro nombre en algunos lugares, pero que todo mundo en algún momento de una u otra manera ha usado o los conoce. Uno podría pensar con esa cotidianidad que tenemos de verlos, quizá nunca pensamos que alguien los inventó en algún momento. Y sí, fueron hasta patentados, como los vemos aquí. Tenemos aquí dos patentes, una de 1900 y otra de 1911. Hoy los vemos en todos lados. Incluso se llega a hacer una especie de deporte, estar persiguiendo a las moscas. En algunos pueblos es realmente toda una rutina, toda una ceremonia durante las noches antes de ir a dormir, pues tratar de matarle el mayor número posible que estén en la pared. Y vean, ya vemos aquí cierta sabiduría en los pueblos. Como es más fácil matar moscas ya entrada la noche, cuando las moscas no son tan activas, que queriendo perseguirlas durante el día cuando están volando. Y crean, esto se convierte realmente en toda una tradición en algunos pueblos. Otros tipos de atrapamoscas, así, se fueron desarrollando. Unos que era una especie de paleta que a veces tenía cierto adhesivo, a veces no. Quizá un poco, inspirados en estas plantas que se dedican a insectívoras, que atrapan a las moscas y las aprovechan, y ahí obtienen muchas de sus fuentes, sobre todo de nitrógeno y otros nutrientes, que tanto estudió el mismo Darwin, por ejemplo. O algo que a lo mejor les parecería increíble pensar, eso que vimos normalmente con el profesor Miyagi, cazando moscas con dos palillos, bueno, existía como tal. Era una especie de paletas que realmente se utilizaban para tratar de pescar a las moscas, como si fueran dos palillos. Realmente existieron, aunque usted no lo crea. Otro método que se debería utilizar es tomar helechos que están realmente prácticamente secos, y se colgaban justamente en los techos.
Las moscas, al buscar refugio, se metían en estos helechos y la gente con mucho cuidado las cubría con una bolsa y se las llevan y a veces, bueno, ahí mismo mataban a las moscas justamente, ya sea pisándolas, a veces es lo que se hacía, se pisaban las bolsas con los helechos. Este mismo método se ha llegado a utilizar incluso al día de hoy también, en otras regiones también, también pueblos, se llegan a utilizar cordones colgados de los techos, en los cuales se llenan, se ponen negras justamente de moscas, e igual, al final, normalmente del día o a veces cada cierto tiempo se cubre ese cordón y se retiran con todo y moscas. Hoy también se ha llegado a utilizar este hilacho de cuerda, impregnado a veces con ciertos atrayentes para moscas, para que, buscando refugio, además utilizando el atrayente sexual normalmente que se debe utilizar, pues ahí caigan, como un cebo también. Por supuesto, no podemos olvidar todas aquellas estrategias químicas que surgieron, sobre todo, decíamos, desde principios del siglo. Bueno, hay obviamente historias mucho más anteriores, pero hoy estamos hablando de cuestiones relativamente más recientes. Insecticidas que siempre se buscaba hablar que eran muy seguros, que no había riesgos, incluso algunas prácticas publicitarias que hoy estarían prohibidas, como el poner un niño en una anuncio, era de lo más común. También empezaron a utilizarse algunas trampas, algunos diseños de trampas que jugaban un poco a la búsqueda de alimento y también de refugio de las moscas, impidiéndoles el regreso a través de conos invertidos o botellas que incluso hoy en día se pueden conseguir también de esta manera y que son la base también de muchas de las trampas que hoy en día se utilizan. De hecho, hay algunas trampas similares que descubrió una persona que se apellida Van Someren. Bueno, eran dos personas, Van Someren y Ridon, que se utilizan normalmente para mariposas, pero que también resultaron muy interesantes o muy útiles para el control de moscas, porque los insectos tienden a llegar por la parte de abajo y tienden a huir volando hacia arriba. Y esto es algo que aprovechan este tipo de trampas. La que ustedes pueden ver a la izquierda incluso tenía un mecanismo que hacía que aquellas moscas que caían en la trampa, pero que no alcanzaban a entrar, entonces eran atrapadas también por otro mecanismo que está en la parte inferior, y con esto se podían colectar. Entonces, era otra forma también de trabajar, o el origen, por supuesto, de aquellas trampas que hacían que los insectos murieran electrocutados, especialmente las moscas. Ya sea con aparatos específicamente diseñados como este, como el que vemos aquí de mediados del siglo pasado, o incluso asociados con lámparas incluso de las calles, en las cuales se aprovechaba esa atracción que hacían a los insectos para poder atraparlos y eliminarlos a través de la electrocución, algo que tampoco es muy aceptado al día de hoy. También se empezaron a desarrollar diferentes tipos de adhesivos, algunas veces sí en placas, en papeles, en platos. También se llegan a utilizar cordones, se llegan a utilizar también cables que eran más resistentes, que se pegnaban con diferentes tipos de pegamentos. Aquí tenemos dos recetas que eran muy populares en ese entonces, una en Inglaterra y otra en Francia, relativamente similares, como podemos ver, ambas basadas en resinas, y además en aceite de ricino, que se pensaba que era parte del atrayente y que le daba consistencia a esta goma. Además de que, bueno, en Francia le agregaban, como lo hicieron por supuesto con el chocolate, un poquito de azúcar, no podían perder justamente el estilo justamente francés. Se dice que quizá los primeros que empezaron a buscar el control de moscas de manera preventiva fueron los japoneses, sobre todo en aquella guerra que tuvo que ver con la invasión a Manchuria, y que después obviamente vino la Segunda Guerra Mundial también, porque normalmente los hospitales y obviamente los campos donde se habían desarrollado las batallas, cercanos sobre todo a ellos, pues había muchas personas fallecidas y que estos atraían muchas moscas. Así que, curiosamente, se empezaron a utilizar los pabellones de tul, como tal, la tela de tul, más que para evitar el ingreso de moscas hacia la posible contaminación o transmisión o infección de las heridas de los soldados, era para no atraerlos debido al mal olor de los cadáveres y mantenerlos alejados sobre todo. Entonces, eso fue incluso un poco la idea original del uso de tul, que hoy en día también se ha utilizado mucho ya dentro del control de plagas, incluso también impregnado de ciertos plaguicidas.
Y bien, lo comentábamos, hoy en día es algo relativamente común, algo que debemos vigilar incluso dentro de la cuestión preventiva, las partes físicas y el cuidado de estas mallas, que pueden ser tela, a veces también son de metal, que son muy importantes para evitar el ingreso de estos insectos pues, a las áreas, a las casas de habitación, a la industria, etcétera. Ahora, algo también muy curioso, siempre que pensamos en un abanico, pensamos en algo que estamos utilizando para contrarrestar el calor, generar un poco de aire, pero se habla de que también eran utilizados en África, sobre todo, para ahuyentar los insectos que se acercaban a las emperatrices, a los emperadores, a la gente de alto rango. Hoy en día también llega a utilizar de manera comercial. Aquí tenemos un ejemplo de un ventiladorcillo que se puede conseguir hoy en día en las redes, que tiene en cierta forma esa función, un poquito generar ese viento que ahuyente las moscas. Este también es una estrategia que se ha llegado a utilizar en el control de moscas hoy en día. Todo el mundo conoce el manejo de los extractores, la presión positiva de ciertas áreas de la industria y por supuesto las famosas cortinas de aire que suelen ser muy útiles en cierto tipo de situaciones. Entonces todo esto viene desde esta época, estrictamente hablando. Ahora bien, ¿qué sucedió? Hacia 1947, ya obviamente a principios del siglo, se sabía o ya se había descubierto la resistencia por parte de los insectos a los plaguicidas. Pero aquel plaguicida que en su momento fue tan popular y que en su momento también fue señalado como la gran esperanza de la humanidad hacia la prevención de la salud y diferentes enfermedades, estoy hablando del DDT, por fin se le descubrió que también podía haber resistencia a su efecto. Y el primer insecto en el cual se descubrió fue justamente la mosca doméstica. En 1947, demostrando justamente a pequeña escala y demostrando aquella teoría que ya tenía desde el siglo anterior, expuesta por Darwin, de la sobrevivencia de aquellos que son capaces o que ya tienen incluso esa capacidad de adaptarse a ciertas condiciones adversas. No es que las adquieran, simplemente las poseen y queda seleccionada con el uso frecuente de ciertos productos, en este caso, por ejemplo, el DDT. Bien, y bueno, ya hacia 2 años después, ya cerca de los años 50, ya pensemos que se había desarrollado la ecología de poblaciones, ya había estudios en ecología que podían vislumbrar los efectos del ambiente y la modificación de este para la supervivencia de seres vivos. La perspectiva estaba cambiando y surgió lo que podríamos decir sería el precursor del manejo integral de plagas, que es la supervisión y control de insectos, en el cual ya se establecía una metodología en la que se visualizaba primero la modificación del entorno y está registrando cuál era el efecto justamente de esa modificación en la población de los insectos. Estarlos evaluando, colectando, verificando realmente los efectos que pudieran tener también en las condiciones que se pudieran generar en otros organismos o en el mismo ambiente, para de ahí tomar una decisión de acuerdo a análisis de tendencias. Ahí nacieron como tal los análisis de tendencias y hacer los ajustes justamente a esa modificación del entorno. El objetivo también de estos planteamientos de la supervisión controlada de insectos era reducir el uso de plaguicidas porque ya se veía que tenía ciertos efectos negativos. Recordemos que tan solo unos años posteriores a este ya se vislumbraban cambios en la perspectiva del uso de plaguicidas. Por ahí de 1963 apareció el famoso libro de Rachel Carson de la Primavera Silenciosa. Entonces ya había esa inquietud de realmente saber qué es lo que estaba sucediendo con el uso de los plaguicidas, no negándolos, no dejándolos fuera de los programas de control, pero sí ya siendo solo una parte complementaria de ellos. De aquí también partimos a algo bastante interesante porque hablamos de tendencias y cómo podemos vislumbrar o saber cómo es una tendencia. Bueno,
desde un punto de vista totalmente preventivo. También en ese entonces ya empezaba a visualizarse una mayor acercamiento de la solución de varios problemas, incluso de salud, desde el punto de vista de riesgos. Recordemos también que hubo varios eventos, sobre todo hacia principios de siglo, con algunas enfermedades derivados de los alimentos, y por esas fechas también se cuestionaba mucho la cuestión riesgo en la cuestión de los automóviles, en el manejo de los automóviles y la responsabilidad de sus fabricantes. Bueno, las plagas no podían quedarse afuera. Entonces, la visión como tal del control de moscas, o el evitar que las moscas entren en nuestro ambiente, también tiene mucho que ver con la visión preventiva. Y aquí se deriva justamente algunos de los diferentes términos que suelen confundirse hoy en día. Hemos escuchado diferentes comentarios de que si control sustituye el manejo y que si el manejo debe llamarse gestión. En realidad son cosas diferentes. Dicho de una manera sencilla, digamos que el manejo son aquellas operaciones que tienen que ver con el control de plagas, que obviamente estas van a estar definidas por aquellos controles o aquellas medidas que nos van a permitir decidir qué operaciones son las que vamos a tomar, cuáles son las estrategias que van a formar parte de ese manejo. Y la administración de todo este sistema es como tal lo que se le llama gestión integral de plagas. Como ven, no es que un término sustituya a otro, cada uno tiene su propio significado. Y en el término de las moscas también es un aspecto relevante. Pero bueno, para poder dar seguimiento y poder evaluar la población de las moscas, pues es importante tenerlas y saber cómo está su población, poder identificarlas, porque bueno, hay tal cantidad, hablamos de mosca doméstica principalmente, pero la verdad es uno de los grupos de insectos más diversos y con los cuales podemos tener un contacto más cercano. Así que cuando tenemos un registro, por ejemplo, de una inspección en el que dice, bueno, había moscas, bueno, no nos dice absolutamente nada, hay que tratar de identificar al máximo, si es posible incluso a nivel de especie, qué mosca es la que tenemos ahí. Realmente, ¿cuál es el organismo con el cual nos estamos enfrentando? Porque como sabemos, y de hecho en parte de esto, de las charlas que ustedes van a escuchar aquí, verán que los hábitos son distintos y por lo tanto las estrategias de control son distintas. No podemos tomar la misma para absolutamente todas. Entonces, la medición y la identificación de las poblaciones son fundamentales hoy en día para el control de plagas. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Realmente desde el mediados del siglo pasado, lo importante es que realmente lo hagamos como es debido. Y hay muchos métodos en realidad que nos permiten hacerlo. Como decíamos, bueno, ya hablamos de las trampas de pegamento, que normalmente esto permite tener cierto muestreo fijo en el cual podemos hacer un conteo, no es necesario, si ustedes han tomado un poco de estadística, no es necesario hacer un conteo total de la placa, sino un conteo basado, por ejemplo, en números aleatorios, que permita hacer una evaluación de la efectividad de nuestros métodos de control. Para eso sería uno de los principales herramientas de estos trampeos. Por supuesto, la colocación y uso de estas trampas también para que sean completamente eficientes y realmente prácticas es mucho, muy importante y eso lo vamos a mencionar. Decíamos, son realmente de las herramientas más útiles hoy en día para poder hacer estos monitoreos y poder evaluar realmente la eficiencia de nuestro trabajo. Recordemos que la principal función de estas trampas no es tanto reducir la población de los insectos, por mucho alcance que tengan, es tomar una muestra de esa población y también confirmar realmente que hemos aplicado las medidas preventivas suficientes y valga esa expresión nuevamente, lo suficientemente efectivas para poder evitar que estos insectos ingresen donde no deseamos que estén. Esto también requiere de un cuidado particular. Suele haber la confusión de que es necesario colocar X número de trampas por X número de metros cuadrados. Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de algunas recomendaciones, de algunas normas. Pero en realidad lo importante es colocarlas en los sitios de mayor riesgo, en donde podemos considerar que podrían estar cercanos, que podrían ingresarlo por ahí, cerca de ventanas, cerca de filtros, en accesos de las personas, cerca de los ventiladores, etcétera. Aquellos donde nosotros, de acuerdo a su inspección y conocimiento de la plaga, identifiquemos que
tenemos que estar monitoreando su ingreso y estar midiendo, por supuesto, su población. ¿Cuáles son algunas recomendaciones precisamente hablando de distancia? Normalmente la mayoría de los insectos son atraídos a una trampa de luz de una distancia alrededor de 30 metros, la gran mayoría. Normalmente en un rango de altura entre 1 metro y metro y medio, a veces 2, no más alto, realmente es inútil, no es recomendable colocar estas trampas. Las moscas domésticas, normalmente su atracción a la luz es relativamente corto, al igual que como en el de las feromonas, que es alrededor de metro y medio, en el caso de la luz, es alrededor de 6, 7 metros. Esto hay que considerar al momento de hacer las medidas, justamente, y las evaluaciones de las poblaciones. Pero eso no quiere decir que tengan que ponerse o cada 6 o cada 30 metros. Como mencionamos hace un rato, tienen que colocarse en los puntos claves, puntos críticos de mayor riesgo de ingreso, que es donde vamos a medir justamente la eficiencia de nuestros programas de control. Para ello, también tenemos como referencia algunas de las normas más comunes y tenemos que tomarlas de alimentos porque suelen ser las más estrictas y donde hay mayor influencia. Y mencionemos, valga la expresión, por ejemplo, AIB, BRC, FCC, que también se puede extrapolar a ISO 22000, NSF, Primus o SQF. Simplemente revisemos y cómo es que, aunque normalmente pueden llegar a recomendar cierta distancia, en la mayoría de los casos, si no es que prácticamente todos, nos hablará de, en primer lugar, mantener un distanciamiento de estas trampas a no menos de 3 metros del elemento, a veces más, a veces relativamente menos, de 2.5 que maneja NSF a 3 que manejan la mayoría de las normas, de diferencias mínimas. Esto sobre todo para evitar que esa misma atracción nos genere una contaminación. Pero en realidad, de manera estricta, si nosotros tenemos un monitoreo y una evaluación del programa de control, no se establece una distancia entre trampas. Se establece que se coloquen en las áreas más críticas como tal. Entonces hay que tomar en cuenta también este tipo de recomendaciones. Sí hay algunas normas, como por ejemplo AIB, que mencionan que en el caso de que no haya un plan documentado y estructurado de control de plagas, se coloque en cada X número de metros. Pero eso ya habla mal de un mal trabajo que estamos haciendo. Entonces, mejor hacerlo bien desde el principio. Y para complemento, bueno, hablan también de las diferencias, los programas de servicio, frecuencias de servicio, cambios de lámparas. Pero aquí lo que me gustaría que nos concentráramos es realmente dónde puede ser más útil. Otra recomendación muy importante que no propiamente o no siempre se menciona en estas normas es que deben colocarse de preferencia, hacerse el mantenimiento a todas al mismo tiempo para que los resultados sean medibles. ¿Cuáles son las principales recomendaciones en estos dispositivos de luz? Porque hay de muchos modelos y muchos tipos. Bueno, que sea fácil mantenimiento, hay que ahorrarse el trabajo también. Obviamente que estén bien colocadas a una altura no mayor de 1,5 metros más o menos, que se puedan revisar cómodamente. De hecho, ponerlos a altura no solamente las hace más efectivas para atracción de insectos, sino también se hace más fácil que se revisen sin ser necesario subirse en escaleras o montacargas para revisarlas. Esas trampas que se colocan a 3, 4 metros de altura son las peores que se pueden colocar en realidad. Que los materiales sean seguros, que no generen contaminación, que sean fácilmente, para que el mantenimiento sea muy sencillo, que se puedan limpiar fácilmente también. Por supuesto, el adhesivo es muy importante, que funcione para los fines que lo buscamos. Y sobre todo que las lámparas también sean además de que emitan la suficiente cantidad y tipo de luz ultravioleta, recordemos que hay varios tipos, que también, bueno, den la seguridad de que no se van a estar quemando constantemente, que sean seguras, que no sean contaminantes, que no tengan contenidos hartos de mercurio, de plomo, por ejemplo, que es muy importante y además fundamental para la presencia o la ética como tal en control de plagas. También, dependiendo del tipo de instalaciones, habrán de seleccionar el modelo. Como dije hace un rato, el modelo que elijan, de preferencia en un área delimitada, en una nave industrial, en un área turística, en salas o cuartos relacionados con el área hospitalaria, etcétera. De preferencia, todos tienen que ser del mismo modelo para que realmente nuestros resultados sean comparables. Si ponemos uno con mayor reacción que otro en otro lado, cuando querramos comparar y medir justamente la eficiencia de mi programa, no me va a funcionar ni va a ser comparable. Por eso es muy importante seleccionar muy bien qué equipo es el que nos conviene más, de acuerdo al tipo de infestaciones con el que nos vamos a enfrentar,
el riesgo de la infestación que podemos llegar a tener, la distancia entre dispositivos si es necesario, si realmente necesitamos poner a veces alguno más cerca que otro para ver realmente cuál es la cobertura de cada uno de ellos, es importante que sepamos también para tomar una muestra como realmente la necesitamos. Lo que mencionaba hace un rato, usar siempre el mismo modelo y dar el mantenimiento siempre al mismo tiempo para que los resultados sean comparables y realmente útiles para un análisis de tendencia y realmente podamos aplicar un programa integral de control de moscas como tal o el manejo, hacer una operación correcta de la prevención de la presencia de estas plagas. Un poco en resumen de todo esto que hemos hablado, vamos a recorrer un poquito todo esto que revisamos. Cómo a principio del siglo pasado realmente la percepción de la presencia de las moscas era simplemente eliminarlas donde quiera que estuvieran. La visión era matarlas, de hecho, por de ahí el desarrollo también de los insecticidas, no solamente de moscas, sino todos los insectos. La base de los programas de control de plagas esencialmente eran uso de plaguicidas, en un gran porcentaje, es que prácticamente todo. Empezaba un poco también a generarse un poco la inquietud de evitar el acceso mediante otros mecanismos, principalmente mecánicos, físicos, del tool, por ejemplo, que mencionábamos, el viento, etcétera. Y después, bueno, viene el descubrimiento de la resistencia y que los insectos, bueno, las moscas, ya lo habíamos dicho, a principios del siglo ya se sabía, pero a nivel urbano, la resistencia de las moscas al DDT también representó un foco rojo. Yo decía, bueno, ya vimos que con plaguicidas nada más no podemos. Además, como les mencionaba, también la percepción que se empezó a tener del cuidado del ambiente a partir de los efectos que se veía, el mismo DDT tenía sobre otros animales que no eran precisamente el objetivo de control, pues surgió la inquietud, además aprovechando las condiciones que ahora se tenían de ecología, de realmente darle un giro al control de plagas y enfocarlo más a la prevención, más a la medición de la población y su manejo como tal, integrado, que normalmente se entiende integrado como compatible. Realmente lo importante es aplicar todos los métodos que sean compatibles, eso es lo que realmente significa el manejo integrado, para la prevención de los insectos. Y obviamente también la percepción y desarrollo de varias normas internacionales que establecieron las formas de medir y establecer estos indicadores de eficiencia de los cuales no es ajeno el control de plagas, y establecer esos puntos de control que nos indiquen si vamos bien o vamos mal en nuestro programa, y aplicar siempre las medidas preventivas que nos permitan no salirnos de esa área que hemos definida como la aceptable. Estamos hablando ya del control y por supuesto de la administración de todo un programa que tiene que ver con la presencia o no de una plaga, que es una no es, la plaga en sí no es el organismo, no es el insecto, no es la rata, sino la condición en la cual está presente, que es lo que normalmente tenemos que atacar. Y eso solamente lo logramos si nosotros medimos su presencia, aquí hablamos por supuesto del uso de las trampas de luz, antes de pensar como primer solución, el primer remedio, el uso de plaguicidas. Por desgracia, de manera habitual y común, todavía cuando hablamos de control de plagas, lo primero que pensamos es, ¿qué producto voy a utilizar? No es que el uso de los plaguicidas sea negativo, hay en el mercado muchos muy útiles, seguros en su utilización, efectivos, pero definitivamente tenemos que acercarnos más a la medición, a la evaluación justamente de los programas, y esto lo logramos justamente con equipos y con diferentes herramientas como las que hemos mencionado, como las trampas, la captura, análisis de tendencias, etcétera. Y bueno, espero que este recorrido a vuelo de mosca les haya sido de utilidad. Nuevamente ha sido un placer por un año más nuevamente con ustedes. Ojalá volvamos a vernos nuevamente de manera presencial y pues en lugar de hablar o en lugar de mantener la boca cerrada, compartir justamente nuestras experiencias, poder compartir nuestras vivencias en control de plagas de frente, ya sea con cubrebocas o no, y acompañarnos, ¿por qué no?, de un buen pisco. Espero pronto poder hacerlo con muchos de ustedes y ha sido nuevamente un placer compartir estos minutos. Muchísimas gracias y también agradecemos nuevamente a Arot el patrocinio de esta charla
que sin ellos realmente tendría poca oportunidad de convivir como lo estoy haciendo ahora con ustedes. Muchas gracias y que sea de mucho provecho este evento. Y felicidades a los organizadores también. Hugo, muy buenas tardes. Claro que sí, un gusto tenerte nuevamente en este Perú Plagas 2021. Las gracias, muy interesante la ponencia y como deseo de pronto poder juntarnos todos los asistentes también ya de manera Ojalá. presencial. Exacto. Hugo, quisiera invitarte, de mi parte, permítame por favor llevarnos a esta reflexión muy importante que has hecho porque me parece que es muy crucial. Es esa visión que deben darle los usuarios de las trampas de luz ultravioleta en el sentido de que es un elemento no netamente o exclusivamente, como se piensa equivocadamente, de control. Es decir, muchas veces se deja toda la responsabilidad del control sobre la trampa, cuando esta más bien es nuestro elemento de alerta de esas condiciones que tú mencionas favorecen. No sé si puedas acompañarnos en una reflexión un poquito más. Sí, sí, claro que sí. De hecho, déjenme decirles que primero que nada me da mucho gusto el haber escuchado en varias de las intervenciones ese cambio de visión que viene dándose dentro de los programas de manejo integrado de plagas, de no solamente pensar qué producto aplicar. Digo, en varias de las charlas que tengo oportunidad de escuchar, el enfoque que se ha dado es justamente que pues, lo que se buscaba desde hace 50, bueno, ya no, casi prácticamente 70 años, si lo analizamos así, es que los plaguicidas son únicos. ¿Qué es lo que, el mensaje que queremos dar aquí con el uso de las trampas? Es que, en primer lugar, que las aprovechemos como es debido, que hagamos uso de ellas, más allá de solamente poder retirar una placa de pegamento con, ya no digamos moscas, sino en general distintos tipos de insectos. Y como me ha tocado ver incluso con algunos técnicos que los retiran, ni siquiera los tienen clasificados, los tiran y se piensa que es un control. Quiero que analicemos un poquito lo que representa tener una trampa. En realidad lo que estamos tomando es un pedazo de ese ambiente, la estamos muestreando. Entonces, eso lleva a mucha gente a pensar que en poner 50, 100 trampas, con eso van a bajar la población, y no es así. En realidad, lo que estamos haciendo es dar un pedazo de la población total, y eso nos da una información valiosísima, que lamentablemente muchas veces desperdiciamos. ¿Qué ventajas tiene el tomar estos muestreos, el poder hacer estas evaluaciones? Bueno, el que podamos irnos autoevaluando incluso dentro de nuestro mismo programa, el poder visualizar cómo es que estamos haciendo el programa de control, si realmente es lo efectivo, si realmente lo que yo supuse que era lo más conveniente para controlar los insectos era lo mejor. Y después criticarnos a nosotros mismos y hacer los ajustes necesarios, una mejora continua, digamos, dicho de este punto de vista. Esto implica, y me lo han comentado algunos, a lo mejor un trabajo entre comillas extra, porque dicen, bueno, es que bueno, voy a tener que tomar números, ponerme a contar, a lo mejor ponerme a hacer análisis estadísticos, decirles que bueno, no se asusten, siempre ponerle número a su trabajo. Al final de cuentas, también ponerle números que nos permitan evaluar el trabajo es mucho más práctico. Y como dije, ahí no solamente es la información del tamaño de la población, sino también de qué especies hay. Entonces se ve los dos aspectos importantes que es la abundancia y la riqueza. Son los dos temas que podemos evaluar fácilmente con estas trampas. Y ahí sí podemos ir evaluando realmente cómo va evolucionando nuestro propio trabajo y hacer los ajustes a tiempo. Porque también como normalmente la mayoría de los programas de control de plagas o de manejo integral de plagas, como así se suelen llamar, se enfocan más a la aplicación por calendario, que voy a ir a aplicar cada 15 días, y así lo presentamos al cliente, y mire aquí, esta fecha, esta fecha, esta fecha, esta fecha, voy a llegar a hacer las aplicaciones, cuando no debería ser así. Nos quitamos, o sí le damos la responsabilidad, como bien mencionabas, al plaguicida para que haga todo el trabajo, cuando el trabajo es nuestro.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calendarizar? Es cierto, y en una de las charlas anteriores se mencionaba también, estas revisiones deben ser periódicas, eso es lo que tiene que ser periódico, las inspecciones y las revisiones de trampas, los monitoreos, no las aplicaciones. Las mismas normas que mencionamos hace un rato nos hablan, y ya lo mencionaba en la charla, que justamente la frecuencia de revisión y de mantenimiento y sobre todo el distanciamiento entre las trampas debe estar basado en el análisis de riesgos, es decir, el resultado de nuestras inspecciones. Y es donde nuevamente las trampas son bailosísimas. O sea, aprovecharlas realmente la utilidad, por eso también es importante seleccionar las idóneas, también por eso las de la electrocución no podría ser más complicado, por supuesto, además del mal aspecto. Pero sí, sí, definitivamente es una herramienta que debemos aprender a aprovechar al máximo. Mucho más de lo que estamos haciendo hoy en día, creo yo. Perfecto, Hugo. Voy a tratar de integrar dos preguntas en una sola, ya respecto a temas de trampa desde luz ultravioleta. Ver el fluorescente prendido solo es por sí solo el indicativo de que la trampa está atrayendo insectos. Eh, el color del fluorescente tiene que ver con la intensidad de radiación que pueda estar emitiendo la luminaria de la trampa de luz. No, 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 de hecho también por eso es muy importante que podamos monitorear. Bueno, aquí esto no lo mencionamos durante la charla, pero sí que bueno que tocando ese punto. Estar checando que la emisión de luz ultravioleta sea suficiente. Entonces, si se llega a pensar que no, bueno, se deja la lámpara hasta que ya no prenda, muchas veces la gente lo que llega a pensar, la gente, lo hacen rendir al máximo. Sí es cierto que muchas veces el fabricante hace algunas recomendaciones de una cierta frecuencia de reemplazo de las lámparas, si hay unos ciertos estándares, pero lo importante es también al mismo tiempo monitorear al monitor, digámoslo así, estar checando que la emisión sea suficiente. Hay equipos actualmente, incluso afortunadamente, para poder hacerlo. Y la mayoría de las veces va a ser necesario cambiarlos cuando todavía están iluminando, porque muy probablemente la calidad de su emisión de radiación UV ya no es lo suficiente. Y aquí es donde viene el punto que también se mencionaba en la charla, que esta renovación idealmente debe hacerse también al mismo tiempo, ¿no? Para medir justamente nuestro programa de control. Y si en una tenemos una lámpara de antigüedad de 2 meses y en otra una nueva, muy probablemente la atracción de una y otra serán distintas. Cuando yo quiera hacer el análisis y comparar mis resultados de una y otra, pues va a ser falseada porque no estoy comparando con los mismos patrones. Entonces sí recomiendo que hagan un buen plan de mantenimiento y de cambio de lámparas, aun cuando estén iluminando, porque sí es uno de los típicos errores, definitivamente. Pensando en el querer ahorrar, pues espera hasta que ya no enciendan. Y otra, deben estar encendidas siempre, por cierto. Y algo que no mencioné también, protejan su vista, aunque se habla de que, bueno, la cantidad de radiación no es a un nivel grave para el humano, al menos de las trampas de buena calidad, porque no puedo hablar lo mismo de todas, al menos las que les ofrece Arot tienen cuidado este detalle, realmente tienen una emisión de UV segura. De cualquier manera, utilizar lentes apropiados, de preferencia no oscuros, hay de color claro, tampoco, también es otro mito, no tienen que ser lentes oscuros. Hay lentes transparentes, pero que tienen protección de UV. Cuando nos dedicamos a hacer toda la revisión, también eso es muy importante, ¿no? Porque también nosotros nos tenemos que cuidar, ¿no? En ese sentido. Espero, eso, sí, se escuchó, espero haber respondido. No, no, hubo una pequeña pausa, pero sí, sí hubo, Uy, hemos participado de tu respuesta. espero me hayan oído un 90% entonces. No, sí, 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 no hay problema. Algo que se mencionó en alguna parte de la presentación respecto a el uso o no de distintos modelos también de trampas de luz ultravioleta.
¿Afecta esto en algo al análisis que uno puede hacer de las lecturas, de las trampas? No sé si nos puedes comentar un poquito más sobre ello. Sí, claro que sí. Bueno, por supuesto, al momento de hacer el análisis, tenemos que pensar cuáles son las que seleccionamos. Entonces, ya ustedes lo vieron, dependiendo del modelo, habrá diferente rango de atracción. Y como también se mencionó en la charla, hay que seleccionarlas de acuerdo a lo que nuestra inspección nos indica, de acuerdo a lo que nosotros podamos visualizar de los insectos con los que nos estamos enfrentando. Normalmente los palomillas sí tienen una atracción de distancias mayores, mucho mayores que los con la tienen las moscas, que ya lo vimos que la atracción de las moscas es realmente pequeña. Entonces, si estamos enfrentándonos a distintos tipos de insectos, bueno, utilizar de preferencia trampas que su rango de atracción sea más amplio, por supuesto, ¿no? Sería importante para tener una muestra representativa, vamos. Ok, Hugo, correcto. Hugo, agradecerte nuevamente por la presencia tuya en el Perú Plagas 2021. Ha sido un gusto, como siempre, poder participar de tu presentación y seguramente todos nuestros asistentes también. Y nada, un fuerte abrazo a la distancia y esperamos pronto tenerte por acá para compartir contigo. Pues un placer nuevamente estar aquí. Quiero hacer una pequeña corrección de que me di cuenta que dije algo que se podía malinterpretar durante la charla. Los hongos no son plantas, aclarando. Para aquellos los que se dieron cuenta del detalle, los hongos son hongos, no son plantas. Pero bueno, quise hacer Así es, esa Hugo. anotación, esa pequeña corrección. No, claro que sí, Hugo. Un gusto tenerte. Muy buenas tardes y las Igualmente, gracias otra vez.